A veces olvidamos, y es más frecuente de lo que nos imaginamos, olvidamos que Dios quiere actuar por medio de instrumentos humanos. Son los instrumentos humanos los que van a realizar los prodigios que Dios quiere llevar a cabo en medio de su pueblo. Se nos olvida que Dios vino a hacerse hombre y como hombre quiere actuar, y siendo hombre como nosotros, eligió a otros hombres, apóstoles, sucesores de los apóstoles, obispos, ayudantes de los obispos, sacerdotes, y los elevó al rango de sacramento. Imagínense ustedes qué tan grande es el bautismo, qué tan grande es la Eucaristía, qué tan grande es el sacramento de la confesión. Pues a ese nivel Dios nuestro Señor colocó a personas escogidas por Él para que como instrumentos suyos manifestaran su presencia y derramaran su gracia a modo humano. A veces olvidamos que los sacerdotes ordenados son un sacramento viviente, así como está el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, del matrimonio. Los hermanos que se casan también son sacramento viviente, y a veces lo olvidamos, que Dios quiere actuar en un hogar por medio de los esposos, que Dios quiere actuar en una comunidad por medio del sacerdote. Y cuando yo leo estas lecturas como la de Samuel, pues recuerdo el dolor de Samuel, y el Señor a mí también me vuelve a repetir: cuando te rechazan a ti, en realidad no te están rechazando a ti, sino están rechazando al que te envió, están rechazando al que te puso ahí para que tú hicieras presente a Dios en ese lugar. Profesando la fe, obedeciendo a Pedro y sus sucesores, viviendo los sacramentos, es como nosotros vamos a llevar a realidad el señorío de Jesús, haciéndolo Rey de nuestra propia vida. Hoy, por ejemplo, el Evangelio nos presenta también un desprecio que hacen de la persona de Jesús, porque lo tratan de blasfemo. Si alguien peca, sabemos que es una ofensa a Dios. Y si nosotros ofendemos a Dios, ¿quién es el único que puede reparar esa ofensa? Solo Dios. Y así es efectivamente. Si yo ofendí a Dios, solo Dios puede perdonarme la ofensa. Si yo pequé, solo Dios puede perdonarme los pecados. Eso nos queda claro. En donde fallamos es en los instrumentos que Dios utiliza para hacernos llegar el perdón. Nos envió a su Hijo, y al propio Hijo, siendo verdadero Dios, lo rechazaron y blasfemaron sobre de él. Imaginen entonces cómo nos va muchas veces a los sacerdotes. Pero no por ello es menos importante el poder que Dios ha delegado en los sacerdotes para ejercer el perdón de Dios, porque cuando un sacerdote perdona en el sacramento de la reconciliación, no es el sacerdote que perdona por sus fuerzas, es el poder de Dios que por medio del sacramento, oigan bien, el sacramento es el que hace derramar la gracia salvífica de Dios.
por medio del sacramento del sacerdocio, en el ejercicio del sacramento de la reconciliación, Dios me perdona a mí los pecados que yo he cometido. Por lo tanto, yo no voy con un sacerdote a que el sacerdote me perdone. Yo voy con Dios a que Dios me perdone. Y Dios ha elegido como instrumento para llevarlo a cabo la figura del sacerdote. Pero a veces lo olvidamos y a veces nos dejamos llevar con esta corriente protestante donde decimos, yo mejor le pido perdón directamente a Dios. Yo no quiero tener intermediarios porque mi relación es con Dios. A mí no me interesan los sacerdotes, a mí no me interesa la iglesia, yo me relaciono directamente con Dios. Estamos haciendo lo mismo cuando actuamos de esa manera, como lo que sucede en el primer libro de Samuel, como lo que sucede también en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar. El transporte extraordinario con el que llevan al enfermo, lo llevan entre 4 cargando en una camilla, nos dice una cosa: qué grande es la fe de los que llevan al enfermo. Qué grande es la fe también del mismo enfermo, que no obstante la casa estando repleta, lo llevan y lo colocan sobre del techo y abren un boquete para que por medio del techo puedan hacerlo llegar hacia Jesús. Volvemos al instrumento. El paralítico no pudiera haber llegado a Jesús si no es por medio del instrumento humano. 4 personas que cargaron la camilla son parte de la sanación de Dios y Dios se valió de ellos para que le hicieran llegar al enfermo a Jesús. A veces olvidamos también que muchos de ustedes, aunque no tienen el sacramento del sacerdocio, Dios se vale de ustedes para que por medio de ustedes Dios le haga llegar la sanación a tanta gente que lo necesita. Porque en verdad, si nosotros somos personas de Dios, también estamos llamados a ser instrumentos de Dios, como estos 4 personajes que aparecen cargando la camilla. El evangelista San Marcos siempre trata de entrelazar. Cuando Jesús predica, Jesús actúa. Jesús predica en la sinagoga, Jesús expulsa al demonio. Jesús predica en la casa de Pedro, Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús predica nuevamente en la casa de Cafarnaúm, Jesús sana al paralítico. Y ya lo escuchábamos ayer, que le decía al leproso, no se lo digas a nadie, porque no lo entenderían, porque necesitamos hacer el recorrido del camino de cruz. Si no vivimos el camino de cruz, no comprenderán el por qué yo hago estos prodigios. Los que estaban a su alrededor, algunos escribas sentados, comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Una gran ofensa hacia Jesús, pues no han comprendido que Jesús es verdaderamente Dios. Se sorprenden porque ellos esperaban escuchar palabras de curación. Y en lugar de escuchar palabras de curación, escuchan que le empieza a perdonar los pecados. Pues ¿cómo está eso? Eso solamente lo puede hacer Dios. Pues efectivamente, Jesús es Dios. Y Jesús nos perdona los pecados cuando vamos al sacramento de la confesión de manera personal. Y una expresión que es muy tierna, me parece muy tierna, cuando Jesús le dice, hijo, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Así nos dice Dios,
cuando acudimos al sacramento de la confesión. Hijo, hija, porque en realidad es el poder de Dios, en realidad es el poder de nuestro Padre Creador, el que nos hizo y el que nos llamará a pedirnos cuentas al final de esta vida terrena. Actúa por medio de su Hijo que es Dios, y su Hijo que es Dios actúa por medio de los sacerdotes. Jesús no le reclama al demonio, como en otras ocasiones, sino Jesús va directamente al pecador. Y es al pecador al que trata con esta delicadeza de hijo para decirle que sus pecados son perdonados. Recuperamos nuestra condición de hijos de Dios cuando nos purificamos en esta segunda tabla de salvación, que es la confesión. Aquí lo triste, pues, es que no alcanzan a reconocer en Cristo que en Él actúa el poder de Dios, en Él actúa la fuerza de salvación, porque Jesús es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Lo mismo nos sucede a los sacerdotes. ¿Sí entiendes lo que es un sacerdote? ¿Sí entiendes lo que sucede cuando el sacerdote se reviste con una casulla? ¿Quién preside la liturgia? Nada más te pregunto. ¿Quién preside la liturgia? Pregunta seria. ¿Quién preside la liturgia? Jesús. Y humanamente, ¿quién hace presente a Jesús en la presidencia de la liturgia? ¿Quién lo hace presente? Cuando el sacerdote entra en procesión, es Cristo que se dispone a celebrar la liturgia. Cuando el sacerdote coloca las manos en el cáliz, en el pan, ¿quién está consagrando? No, pero yo no quiero nada con el sacerdote, porque yo no vengo a servir al sacerdote, yo vengo a servir a Dios. ¿Es coherente eso? El sacerdote no me interesa, yo vengo a servir a Dios. Oye, pero ¿quién está consagrando? Oye, pero ¿quién está presidiendo la liturgia? Es lo mismo que vivió Jesús en Cafarnaúm, lo mismo que le sucedió a Samuel. El perdón de los pecados se comunica al pueblo mediante instrumentos de Dios. Dios actúa en la liturgia mediante instrumentos de Dios, sacerdocio real ligado al culto y al sacrificio. Gracias al sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos obtener el perdón de los pecados. No podemos decir que hay perdón de los pecados si lo desconectamos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, de ahí brota el perdón que todos recibimos. Al final, termino, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que cuando busquemos a Dios, logremos llenarnos de Dios. Que cuando busquemos a Dios, regresemos a casa con nuestra camilla bajo el brazo. La camilla es signo de un instrumento que te ayudaba porque no podías caminar por tu propio pie, porque estabas enfermo, tenías que usar camilla. Una vez que ya no estás enfermo, la camilla no la necesitas, pero la llevas bajo el brazo para demostrar que el Señor te ha curado. Nosotros cuando tenemos limitaciones, a veces no alcanzamos a sacárnosla de nuestra propia vida y las queremos seguir teniendo bajo los hombros. Si Dios ya actuó en ti, si Dios ya te sanó, si Dios ya te purificó, ¿por qué sigues sentado en la camilla? ¿No deberías de pararte y llevarla bajo el brazo? ¿Cuántas veces yo que confieso, la gente dice, es que yo siento que Dios no me ha perdonado, es que yo siento que todavía traigo la culpa, es que yo siento que todavía vengo cargando con esa situación? Entonces no confías en el perdón de Dios. No tienes la claridad de que Dios ya te sanó,
Entonces ya no te acuestes en la camilla, ponte de pie y lleva tu camilla bajo el brazo para que le demuestres a los demás que Dios ya te sanó. Pues si no creemos en eso, no vaya a ser que también nosotros estemos blasfemando en contra del Señor. Pidámosle pues que nos permita dar un buen testimonio de su presencia sanadora, de lo que Él quiere realizar en medio de nosotros. Que así sea.